Muy bien, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos hermanitos que van a estar viendo esta grabación, este bellísimo programa, La Familia y la Sagrada Escritura, ya que este mes de septiembre comenzamos a meditar, a reflexionar, a asimilar, a entender, a orar con la palabra de Dios. Por eso es importante aquí con el hermano Salvador, el hermano Chavita, nos va a ir llevando cada miércoles, estos 4 miércoles o 5 miércoles que vamos a tener aquí en este mes sobre las Sagradas Escrituras. El programa de él en su plataforma, la Red de Pedro, Grupo Evangelizador, también mi plataforma, Hablar de Todo pero Cristianamente. Pero antes que nada queremos comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender, comprender, asimilar lo que nos quiere decir nuestro Padre Dios a través de las Sagradas Escrituras. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Permitámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que entendamos la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Sí, ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra voluntad para entender, comprender, asimilar qué es lo que quieres de nosotros a través de la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos ilumines, que nos mandes esa luz, esa verdad, que nos mandes esa vida que es Jesucristo nuestro Señor, que es el Padre, es el Hijo y eres tú, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Te pido, Espíritu Santo, que todas las personas que van a estar en esta sintonía, en este momento, media hora, 40 minutos, 50 minutos en reflexión, en la asimilación de la palabra de Dios, podamos entender, comprender, asimilar todo lo que crees de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bien, bienvenido, hermano Salvador, una vez más en este gran mes, bellísimo mes de las Sagradas Escrituras, dedicado a las Sagradas Escrituras, lectura, meditación, reflexión, contemplación y oración a través de la palabra de Dios. Pues bien, hoy el tema va a ser un tema muy, muy interesante sobre las Sagradas Escrituras y la familia. Cómo desde el Génesis, cómo la palabra de Dios se hace presente en las familias a la cual nosotros formamos. Una familia como la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Pues bien, hermano Salvador, tienes toda la palabra, ilumínanos a través de las Sagradas Escrituras. Bienvenido. Gracias, Padre. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario donde estén. Un caluroso abrazo y saludo en Cristo para todos los que nos escuchan y ven. Sí, Padre, pues hoy acabamos de comenzar el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y pues para muchos de nosotros, en cierta manera, nos cae de sorpresa este mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque pues no sabemos ni por qué este mes es el mes de la Biblia. Y es lo que vamos a tratar de ver esta ocasión. En primer lugar, recordaremos que el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. Y como él fue el traductor de la Biblia Vulgata al latín, pues se puede decir que la Biblia, que fue la Biblia maestra para la Iglesia Católica por más de 15 siglos dentro de la Iglesia Católica, pues por eso la Iglesia escogió también el mes de septiembre, que el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. Este hombre nació en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342. Sus padres eran ricos, ¿sí? Y pudieron enviarlo a estudiar a Roma, donde él se colió con todos los escritos latinos y puedo llamarla también griegos, entre ellos pues Horacio, entre ellos Virgilio, entre ellos no sé cuántos más escritores griegos, y a él le fascinaba la cuestión de la filosofía griega y latina, especialmente los latinos, y él hablaba muy bien la cuestión del latín, y pues él en cierta manera hablaba y dominaba muy bien el latín y las lenguas pues griegas,
Y curiosamente hubo un momento en que él se fue a la cuestión del desierto. Él tuvo la necesidad de irse al desierto a orar y hubo, pero antes de eso hubo un sueño que le llamó mucho la atención. Él tuvo un sueño en el cual dice que estaba delante de Jesucristo y Jesús le preguntó, ¿tú a qué religión perteneces? Y él dijo, yo soy cristiano católico. Y entonces le dijo Jesús, no, tú no eres cristiano, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, así le dio a entender. Dice, porque si en verdad fueras cristiano, leerías la Biblia, leerías la palabra de Dios. Dice, pero tú lees más a Horacio, a Virgilio, a todos los filósofos griegos, pero no le das tiempo a las sagradas escrituras. Y él se despertó llorando, dice la traducción que se despertó llorando. Él era un hombre de carácter, de pasiones, era muy violento y muy drástico. Y se fue al desierto. Él se fue al desierto a orar. Y en ese tiempo de que se fue al desierto, no me acuerdo quién es el que le aconsejó, pero también él consiguió un hombre convertido, un judío convertido que fue como su director espiritual. Y a él fue el que le aprendió el hebreo, o sea, un judío, entonces tenía de buena finta el hebreo. Y curiosamente él se dio cuenta que la mayoría de los padres de la iglesia anteriores a él, estoy hablando Tertuliano, Orígenes, estoy hablando de Ireneo, estoy hablando todavía de Ambrosio, que fue casi su contemporáneo, de Agustín, todos leían la Biblia de la traducción de los 70 la Septuaginta. Entonces era del griego, pero él cuando empezó a estudiar hebreo se dio cuenta que había errores gramaticales o errores de traducción. Entonces él se preocupó por eso y él dijo, yo la voy a estudiar directamente a los textos originales. Posteriormente, él empezó a tener muchos estudios de formación, pero antes de eso él tuvo batallas terribles, porque él estaba acostumbrado a las fiestas en Roma, a las fiestas paganas, y dice que cuando él estuvo en el desierto, él tuvo batallas de tentaciones sensuales, de tentaciones de vicio, que él las venció, él se golpeaba el pecho. Después un papa, no me acuerdo qué papa dijo, ve la imagen de San Jerónimo, una pintura, y dice, Jerónimo, si no hubiera sido por esos golpes de pecho que te dabas, no estuvieras aquí como santo, dice. El Papa Dámaso. El Papa Dámaso fue sí, pero ese fue su contemporáneo. Otro papa muy posterior, casi desde el año 700. Ahorita voy a hablar de San Dámaso. Bueno, pues él ya convertido, padre, se regresa en cierta manera, no convertido, sino procesado en el plan de Dios. Él se regresa y la iglesia lo agarra como consejero a raíz de los idiomas que dominaba. Y creo que participó en un concilio, pero no fue en el concilio de Nicea, fue en uno de los concilios de Roma, y donde vieron que San Ambrosio era uno de los encargados del concilio y se enfermó. Y lo ponen a él como encargado de llevar el concilio a buen término. Pero el Papa, ahora sí, San Dámaso, le encomienda que si puede hacer una traducción más fidedigna, porque el griego ya no era el idioma del pueblo, sino que el latín, y hace una Biblia que se le llama del pueblo, por eso se llama vulgar, del pueblo. Y es la famosa Biblia de la Vulgata, que por muchos años en la iglesia fue la que estuvo al frente de todo esto. Y él trabajó mucho, pero no nomás eso, sino que el Papa San Dámaso en una de las cartas, no me acuerdo si es la 35 o la 36, le habla y le dice, mira, Jerónimo, yo veo que estás durmiendo, no has escrito, oras mucho, está bien, pero debes de escribir también. Y el Papa le mandaba preguntar, le hizo 5 preguntas, no me acuerdo ahorita de las 5 preguntas así certeramente, pero él le hace 5 preguntas muy fuertes. ¿Y por qué tuvo que morir Isaac? ¿Por qué se circuncidó Abraham? ¿Por qué? Cosas así de que el Papa tenía dudas. Imagínense un santo padre con infabilidad y preguntarle a este hombre de Dios, pues era fantástico, ¿no? Y está escrito en sus cartas. Aparte de eso, él es ordenado en el año 40
perdón, a los 40 años. Él fue ordenado cuando tenía 40 años, ya era un poco viejo para la ordenación. Y era muy drástico, era muy drástico. Hay unos comentarios que hace muy fuertes donde habla de las mujeres. Dice, las mujeres, ¿cómo dice? Tienen 3 manos. Fíjense cómo decía él, tienen 3 manos. Una mano era para la mano derecha, la mano izquierda y la mano de pintura, porque se utilizaba mucho maquillaje, mucho make-up. Dice, pero también a los hombres, a los esposos, decía, ustedes les gusta ser como los cerdos. Él era muy fuerte, muy rígido. Y sus hijas las tratan se preocupan más por la belleza de ellas que las de que sean personas espirituales. Qué curioso, ¿no? Pero hay un detalle más sobre este hombre. Este hombre era tan fuerte y un día alguien le hace un comentario, ¿por qué te rodeas de tantas mujeres? ¿Y sabe lo que contestó? Porque los hombres no cargan la Biblia, no les da por estudiar las Sagradas Escrituras. Fíjense lo que dijo él. Dice, ¿por qué te rodeas de tantas mujeres? Y dice, no, pues es que los hombres no cargan la Biblia. El día que carguen, que lean la Biblia, no que la carguen, que lean la Biblia, en ese momento yo me injerto con los varones. ¿Por qué? Porque su ambiente lo había cambiado. Era una persona que tenía luchas, pero él sabía que con la palabra de Dios él podía trabajar mejor con todo esto. Al final, casi al final de su vida, quiero pensar que duró alrededor de casi 15 años en Belén, y en ese tiempo él tradujo la Sagrada Escritura. No era una cosa fácil, ni era una cosa de un día para otro, no era imprimirla, era escribir, traducir, pensar, reflexionar y hacer comentarios. No nomás hizo la Sagrada Escritura por 15 años, pero no nomás eso. Este hombre, imagínense el costo de la Sagrada Escritura, un trabajo que le vas a pagar a una persona por que haga un sueldo mínimo por 15 años, es un dineral hoy en día, y es lo que costaba. Por eso no cualquier persona tenía una Biblia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia era cara, y solamente en los conventos, en lugares religiosos existía la Biblia. Oye, en muchos lugares en Estados Unidos y en Inglaterra llegaron a ponerle cadena en la Edad Media porque se robaban las Sagradas Escrituras, porque era un libro caro y un libro codicioso. Pero es un libro que ha cambiado a la gente de todos los tiempos. Al final de su vida, él cayó enfermo y pues sabemos que muere alrededor del año 420, ahí están las fechas, pero él tuvo una visión, qué curioso. Y dice que ok, ¿quiere usted platicarla mejor? Si quiere. No, adelante tú, ya después yo la refuerzo. Quizás sea diferente a la que yo veo. Y dicen que se le apareció Jesús niño, o el divino niño, y le dijo, dame, ¿qué me das? Y le dijo, Señor, yo te doy mis riquezas, mi pobreza, todo te doy. Y te doy también mi conocimiento, todo te lo doy. Y el niño Jesús le dice, tienes que darme algo más. ¿Qué te puedo dar más? Tus pecados. Dámelos para perdonártelos. Y así es lo que yo le entendí de esta historia. No sé si se quiere reforzarlo. Mira, es otra visión que él tuvo, San Jerónimo, cuando Navidad. Pues, últimos momentos. Dice que en una carta que escribió a Santa Eustoquia, Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba, ¿a qué religión pertenece? Él le respondió, soy cristiano católico. Y Jesús le dijo, no es verdad. Que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano, sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Se despertó llorando San Jerónimo y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados y exclamar emocionado, nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. A veces dan ganas de que a ciertos católicos les sucediera una aparición como la que tuvo Jerónimo, para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a lecturas paganas e inútiles
revistas, novelas, y dedican unos minutos más a leer el libro, que los va a salvar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Yo creo que muchas de nosotros debemos tener esa. Es la primera visión, sí es cierto, ya lo habíamos comentado, pero sí es cierto, padre. Yeah. Fíjese, padre, bueno, este es desde la perspectiva católica. Nosotros tenemos la perspectiva católica de celebrar en septiembre el mes de la Biblia, pero los protestantes también la celebran, especialmente lo que es la Sociedad Bíblica Unida, y es por la famosa Biblia del Oso. En el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera edición de la famosa Biblia del Oso en Suiza. Esta Biblia tiene en la portada lo que es un oso con una miel, recordando lo que dice el Salmo, si no mal recuerdo, 18 y el Salmo 119, sobre que la palabra de Dios es como un panal de miel, dulce a nuestro paladar. Entonces, a raíz de eso, esta Biblia tiene su historia también, dentro de la sagrada, de la historia de las traducciones, para bien, para mal, porque esta Biblia, en cierta manera, fue la Biblia que se le llama la Biblia de la Reforma protestante. Es la base de todas las iglesias protestantes habidas y por haber, que están fuera de la iglesia, y especialmente las versiones fueron, esta es la Casidó de Reina, años después se hace una revisión, y ya se le llama, no Casidó, se le llama Cipriano de Valera, Casidó de Reina, y después se hace la traducción de esta misma versión en los años 60 y se llama la versión 60, que está muy proliferada por toda América Latina, esta Biblia. En Estados Unidos, esta misma traducción, que viene siendo en el texto griego, se le llama el Textus Recetus, viene siendo la famosa Biblia de King James, del rey Jaime, pero es la misma en inglés y en español. Y curiosamente ellos han traído, lo único que pueden decir que pueden tener unidad los protestantes es por esta Biblia, porque de ahí más se han dividido, y yo llego a pensar que a veces esta misma Biblia es la que ha causado más divisiones que otras traducciones. Entonces, esto es lo que ellos celebran también, pero celebrarla desde esa perspectiva con los protestantes sería también decir, aceptamos su ruptura con nosotros, con la Iglesia Católica. Pero eso es otra situación, ¿verdad? Ok. Yo pienso que este mes debería de ser un poquito más de leer más la Sagrada Escritura. El Papa Francisco ha declarado, si no mal recuerdo, el segundo domingo de tiempo ordinario, creo que es el domingo de la palabra de Dios, si no mal recuerdo, es el segundo domingo de tiempo ordinario. Y es curioso que pues en muchos lugares se pone el altar de la Sagrada Escritura. Dentro del templo católico de nuestras parroquias, de nuestros templos, hay 3 altares, ya lo habíamos comentado, o lugares litúrgicos. El otro día mi párroco me dijo, no son altares, son lugares litúrgicos. Para mí son altares, ¿por qué? Porque un altar es donde se manifiesta Dios, o donde Dios se hace presente en la comunidad. Y para mí son 3. El primer lugar es el ambón, porque es la palabra de Dios. Por eso se le pone flores, por eso se le pone, se puede decir, un mantel. Por eso llega un momento en muchos lugares que llegan a ponerle el cirio de ese lado o velas. Y es el lugar donde se besa la palabra de Dios, donde el diácono, el sacerdote y el obispo llegan a besar la palabra de Dios. Es un lugar donde está el leccionario seleccionado con las lecturas de la Sagrada Escritura perfectamente ya acomodadas para la liturgia. Por eso para mí es un altar, porque ahí está Cristo palabra o Cristo profeta. ¿Sí? El Cristo profeta. El segundo altar es el altar que viene siendo el altar mesa, que viene siendo, ahí se junta Cristo sacerdote, Cristo altar y Cristo Eucaristía, Cristo ofrenda, altar, sacerdote y víctima. Ahí se fusionan en cierta manera,
Y el sagrario para mí no puede llegar a ser un altar, sino más bien es un lugar donde se reserva lo que está en el altar Eucaristía. Y el tercer altar es la sede. Oiga, pero no se le ponen flores. Pues no, no se le ponen flores. Pero se besa. ¿Sí? ¿Cómo que se besa? Sí, pero no dentro de la celebración. Se besa la mano al sacerdote, bueno, era la costumbre española. Anteriormente. Y todavía, anteriormente, pero todavía al Papa se le besa la mano. El anillo. El anillo pastoral. Pero es de entender Cristo Rey o Cristo que sirve. No es la sede no es un trono, pero sí de entender que es donde está el que preside, el que manda, el que gobierna la celebración. Y el altar mesa también se besa, el sacerdote lo besa al entrar y al salir, como un símbolo de Cristo. Y es más, los acólitos, cuando pasan entre un lugar a otro, en vez de hacer la reverencia al sagrario, lo hacen al altar, porque es Cristo. ¿Sí? A mí me llama la atención que muchos altares, antiguamente, padre, los sacerdotes ponían una cosa que era un ara, es como un mosaico de 30 centímetros más o menos, donde había la reliquia de un santo y el obispo lo ungía con el crisma, y los padrecitos cuando iban de una capilla a otra se tenían que cargar ese ladrillito y ahí era donde consagraban, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, los tres altares. Y curiosamente nosotros en el bautismo tenemos los símbolos de esos tres altares: Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo Rey. Claro. ¿Cómo ve? Entonces, pues ahí tenemos ya estas perspectivas de por qué celebramos el mes de la Biblia. ¿Quiere añadir usted algo, padre? No, ante todo creo que es un mes muy importante, tú lo has dicho, donde todas las familias en nuestros hogares debemos de tener la Sagrada Escritura abierta. ¿Por qué abierta? Porque la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, creo yo que me vas a corregir en Juan capítulo 1, que dice, desde el principio existía era el verbo, que era la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos católicos debemos de tener la palabra de Dios abierta, porque la palabra de Dios, dice San Pablo, es bella y eficaz para cada uno de nosotros. Si vemos el Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, como San Pablo nos dice, revístanse de la armadura de Dios. Esa armadura de Dios, que es la misma palabra de Dios, que es el mismo bautismo, que es la misma gracia que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Por eso nosotros en este mes, y yo creo que no nada más en este mes, siempre tenemos que revestirnos de la palabra de Dios. Así es carta a los Efesios capítulo 6, verso 12, donde dice la armadura. En adelante. Y en el verso 17, ahí dice el espíritu o sea que la espada, que es el espíritu, o la palabra, que es la espada. Y ahorita dijo otra cita bíblica, es Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero añadir unas cosas sobre lo que acaba de decir, el lugar de la Sagrada Escritura. Una de las cosas que yo les pido a la gente es que no metan nada dentro de la Biblia, que no metan nada, que respeten todo lo que es la Sagrada Escritura. Es un libro sagrado, por lo tanto debe de estar limpia en todo lo que es, y no nomás eso, no poner nada encima de ella, porque el Concilio Vaticano II nos dice que debe de tener la misma reverencia la Eucaristía y la Sagrada Escritura. Y hay gente que pone adentro dinero, pone adentro fotografías, pone adentro, al rato no nomás se le desencuaderna, sino para mí es una falta de respeto a la palabra de Dios meterle cosas dentro de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y una de las cosas también que yo me dedico, padre, hago dos cosas a veces, y compro Biblias usadas, voy a los thrift store, como le llaman, bazares, y voy a ver si hay Biblias católicas, las dan baratas, yo las compro, las arreglo, tengo mi material para reencuadernar y las regalo o se las doy más baratas todavía para que las usen. Y otra cosa que hago es, a los hermanos que ya se les desencuadernó la Biblia, yo se las encuaderno y se las encuaderno barata.
porque a veces es más que precio, valor sentimental. Debe de tener un lugar especial en la casa, debe de estar delante de tus ojos, debe de estar pronunciado la palabra de Dios más que todas las cosas. Hay gente que dice, no, pues yo en el celular tengo la Biblia, sí, pero en la Biblia, en el celular no puedes darle besos. Sí, no puedes usarlo en una oración para orar por alguien y ponerle el celular encima, ¿te imaginas? Pues no, o Claro. sea, yo pienso que es darle lugar a la Sagrada Escritura en esa cuestión. No poner nada encima, padre. ¿Qué costumbre tiene la gente de agarrar la Biblia, ponerla en el suelo o ponerle cosas encima? ¿Sabe usted, padre, lo que pasa a una bandera cuando toca el suelo en Estados Unidos? Un castigo. Hay castigo y esa bandera hay que quemarla. O sea, es una falta de respeto para el pueblo americano tener la bandera en el piso. No se puede tener. Yo pienso que para cada país es lo mismo. Igualmente, nosotros creemos la bandera es un símbolo patrio y estamos en el mes patrio aquí en México, pero la palabra de Dios no es también un símbolo patrio, no. Patrio de celestial, no, es Cristo mismo. ¿Cómo tratarías a Cristo? Claro. ¿Cómo tratarías a Cristo en tu casa? ¿Sí? Padre. Pues es algo importante, Chavita. Fíjate que estaba viendo un poquito la carta a los hebreos, ¿verdad? En el Ajá. capítulo primero, donde dice, donde mismo dice nuestro Padre Dios, ¿verdad? En un principio, desde un principio, Dios habla a través de los profetas, Dios habla a través de los reyes, Dios habla a través de diferentes maneras. Pero en la actualidad, Dios habla a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, versículo de 1 al 2, ¿verdad? En Ahí lo diversas tenemos. ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo, ¿no? Es decir, la palabra de Dios siempre ha sido, siempre será para nosotros, ya lo hemos dicho, esa palabra viva y eficaz para aquellos que la necesitamos, ¿no? Todo cristiano, todo católico necesita de leer la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, como diría San Pablo, ¿no? Padre, no sé si se fijó usted en la misa del lunes, en el Salmo responsorial, y me llamó la atención porque me encanta esta parte. Es el Salmo 119. Ajá. A ver, Salmo 119, verso 98, creo que fue. Fíjese lo que dice aquí. Dice, me haces más sabio que mis enemigos por tu mandamiento o tu palabra, que es siempre mío. Soy más agudo que todos mis maestros a merced de tu testimonio que medito. Superé a los ancianos en saber, pues guardo tus ordenanzas. Palabra de Claro, Dios. O claro. sea, la gente más inteligente son los sabios. Los enemigos a veces son astutos. Y dice aquí que somos más inteligentes que aún los mismos maestros. Y en la antigüedad los sabios eran los ancianos. O sea, sabios, maestros y ancianos, el que lee la palabra de Dios, como dice en otro salmo, Dios hace sabio al sencillo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos da la razón de que el leer la palabra de Dios nos hace sabios. Y como le decía, ¿cómo se llamaba esta mujer? San Jerónimo decía que el Señor le dijo, pierdes mucho el Eustoquia. tiempo, Eustoquia, pierdes mucho tiempo en las cuestiones banales, ¿no? A Hoy en ganas. día, banales, sí, vanas. ¿Y cuánta gente pierde tiempo en el celular y no le da vida eterna? Y el detalle no es que ya no veas el celular, el detalle es que tengas la palabra de Dios en ese momento para que tengas vida eterna. No es que dejes de ver el celular, porque hoy es imposible, ya sea para la hora, para lo que ocupes, pero yo pienso que debes de apartarte un rato y tener este alimento de la palabra de Dios. Claro. Si el cuerpo ocupa 3 momentos y hay gente que utiliza hasta 5 para alimentarse,
el alma cuánto ocupa para alimentarse. Muchísimo, Chavita. Entonces, por eso los santos buscaron el ayuno, la oración, para debilitar lo físico y fortalecer lo espiritual, y especialmente con la palabra de Dios. ¿Cómo ven? No hay duda, Entonces, Chavita, no hay duda. Simplemente la palabra es la palabra que nos nutre, la palabra que nos lleva adelante. Por eso, en la Eucaristía, ¿qué es lo que primero escuchamos? La palabra de Dios, y a través de esa palabra de Dios contestamos con el Salmo, y en el caso de fiestas, solemnidades y domingos, escuchamos una segunda lectura que es del Nuevo Testamento, y después escuchamos el Evangelio, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios es tan rica en contenido que muchas veces nosotros perdemos ese alimento espiritual, ese alimento de la palabra, porque ese alimento nos da la fuerza para seguir adelante. Así es. Sí, padre, pues así está la situación de la cuestión de las Sagradas Escrituras. Y este mes, pues invitamos a todas las personas a que lean la Sagrada Escritura, que no se queden atrás, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver un poquito, habíamos visto sobre la familia. Fíjese, padre, qué interesante. Aquí en Guadalajara, el lema de la Semana de la Biblia, yo estoy yendo, es sobre la familia. Los 5 temas es sobre la familia, y ya los comenzamos. Ahí tengo el material de lo que están viendo mis hermanitos. Yo estoy yendo a apoyar, y es sobre el tema de la familia, la estructura especialmente sobre la familia. Y pues es interesante reconocer, por ejemplo, el primer día estuvimos viendo lo que era el Génesis en el capítulo, si no mal recuerdo, 1, 2, 18, pero vamos a ver primero el 27. Dice la palabra de Dios, dice aquí, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, macho y hembra los creó. Esa es Biblia latinoamericana. No sé cómo venga en la Jerusalén. Vamos a ver si la tengo. Tengo 100 Biblias aquí, padre. No se ven, pero Qué son 100 bárbaro. Biblias. 100 Biblias y libros de comentarios. Ok. Bendito Y Dios. creó Dios al hombre, macho y hembra los creó. Bueno, pero varón y hembra los creó. Y dice en el verso 28, y bendíjoles Dios. ¿Sí? Bendíjoles Dios. Dios los bendijo diciéndoles, crezcan, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los que viven y se mueven sobre la tierra. Hoy en día, la sociedad corrompida, porque no puedo llamarle de otra manera, a ver si no nos censuran, pero esta sociedad corrompida hoy en día nos quiere dar imágenes o formas nuevas de familia. Y pues la verdad, no. O sea, Dios dice que creó al hombre y a la mujer y los bendijo. Aunque no es el sacramento del matrimonio, ya está hablando de algo que en el futuro Dios va a hacer, que es el matrimonio, y es la familia. La familia. Cuando Dios dice que creó hombre y mujer, primero dice que creó al hombre a su imagen, y parece como que los separó, los dividió. Vio que los animales no eran compatibles con Adán. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 18, dice aquí, ahora no preparé mis diapositivas, por eso estoy aquí. No hay problema. Dice que, y Dios dijo, no es bueno que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre no se había acoplado con ningún animal, no se había acoplado en diálogo, no sé, hasta una manera material o humana, y no lo había podido ayudar. Qué curioso, porque dice aquí, entonces Yahvé formó, dice que a todos los animales del campo y las aves, y los llevó ante el hombre, y el nombre, ¿cómo dice? Y el nombre de todo ser viviente que había ay, perdón, es que no alcanzó bien. Y el nombre de todo ser viviente
había de ser el que el hombre le había dado. Bueno, o sea, le dio el nombre aquí. Pero el hombre no se acopló con ningún animal, dice. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las bestias salvajes, pero no encontró ninguno que fuera su altura y lo ayudara. Entonces, Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y este se durmió y le sacó una costilla y rellenó el hueso con carne. ¿Por qué con una costilla? Yo estuve buscando en estos días algo que leí hace mucho, no lo encontré, pero encontré pistas. Cuando hacen un injerto, padre, de oído, de la oreja, no del oído, de la oreja, del cartílago que tenemos para oír, o de la nariz que le llaman rinoplastía, ¿sabe de dónde lo sacan? De la costilla, el cartílago de la costilla. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, lo sacan de la costilla porque la costilla se vuelve a restablecer, se vuelve a reproducir, tiene como un tipo de células madre. Y no nomás eso, agarran el pedazo de hueso, lo injertan en el brazo, agarran el huesito del cartílago de la costilla y lo redondean, no sé, ¿cómo le podríamos llamar? Le dan la forma del oído y lo implantan otra vez en el brazo. Y lo dejan un tiempo, hasta yo pienso que semanas, y lo sacan, ya viene la forma del oído lo más parecido al que tenía. Y no nomás eso, es compatible. ¿Por qué? Porque no viene de una cosa externa. Entonces, por eso dice Adán, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En pocas palabras, era parte de él, la mujer era parte de él. Ahora, ¿cuántas costillas tiene el hombre y la mujer? Tiene 24, 12 y 12. Porque la costilla que se le pudo haber sacado a Adán, si es como hacen hoy los médicos, este tipo de injertos, es probable que se restaure y no va a haber falta nada. Dios era sabio. Dicen los judíos, creo que es en el Talmud o en la Misdra, dicen los judíos que Dios no sacó a la mujer de los ojos para que no ande de fisgona. Eso dicen los judíos, ¿eh? No la sacó del oído para que no ande de metiche. No la sacó de la boca para que no ande de habladora. No la sacó de los pies para que ande de casa en casa. ¿De dónde la sacó? De la costilla. ¿Por qué? Porque es la costilla. Y no la sacó del corazón para que no ande amando a medio mundo, sino a su marido. La sacó de la costilla, que es la parte más cercana al corazón. No es autoridad, pero tampoco es pies. Es una persona a la medida del varón. Y no nomás eso, la costilla es una de las partes ocultas. Aún cuando uno anda sin ropa, muchas de las veces la parte de las costillas no se ven tan fácilmente. Sí, claro, hay gente que tiene está muy delgado y se les alcanza a notar. Pero en la parte donde se cree que se sacó la costilla, son suposiciones judías. Es la orilla que va hasta abajo, que es de donde sacan el oído o la nariz, como le decía hace rato, para los injertos. ¿Cómo ve, padre, de esto? No oigo. Es una cosa excelente la gran naturaleza de nuestro Padre Dios. Por eso, dice un gran escritor, On Mandingo, tú eres el milagro más maravilloso de Dios. Tienes manos, tienes pies, tienes corazón, tienes mente, tienes ojos, tienes oídos. Por lo tanto, esa gran maravilla que eres tú, eres el milagro más maravilloso que Dios hace contigo. Por eso Dios los hizo maravillosos. Y un teólogo dice, yo diría maravillosísimos. Nosotros somos maravillosísimos ante los ojos de Dios. Por eso tenemos que respetar nuestro cuerpo, tenemos que respetar nuestra esencia y ante todo tienen que respetarse marido y mujer, mujer y marido, ¿no? En una relación de noviazgo tenemos que tener un respeto, en una relación de matrimonio tenemos que tener respeto
porque Dios los une, Dios los saca, pero Dios los une, como dice en el Génesis 2:24, ¿verdad? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Desde ahí viene la familia, porque diría su santidad San Juan Pablo II de feliz memoria, la familia es la iglesia doméstica de Dios. Desde el hogar vienen los valores, vienen los principios, viene la entrega, viene la pasión, viene todo lo que conlleva a procrear, a multiplicarse y a fecundarse según la palabra de Dios. Fíjese, padre, aquí hay una palabra y dice que a Eva se le llamó varona. Así es. Pero no está correcta la traducción. Si yo la buscara, ahí tengo una Biblia interlineal, pero el texto es Java. En hebreo es Java, si no mal recuerdo. Y Java significa la que da vida. Eso es lo que significa Eva, la que da vida. No es varona, no es el hombre hecho mujer, no. Es la que da vida. Ese es el texto que está en hebreo. Entonces, sí, salió del varón, pero es para la que da vida. Y curiosamente, la iglesia sale del costado de Cristo. Y la iglesia hoy en día es la que da vida. ¿Y de dónde sale? De la Eucaristía, del bautismo, del costado, del sacramento. Por eso cuando Cristo, igual que Adán estaba dormido, igual que Adán le sacan la costilla, en vez de sacar la costilla, le sacan sangre y agua. Eso es lo que da a entender aquí. Y es Cristo el que nos manifiesta ese misterio de la iglesia. Es como una mujer la iglesia. Por eso el sacerdote se casa con la iglesia como si fuera una mujer. Entonces, pero igual estamos ante ese misterio tan bello, Padre. Es algo maravilloso que no podemos entender fácilmente, ¿verdad? La vida es un don maravilloso al momento que el hombre, al momento que la mujer se comunican en la plenitud, como diría el padre doctor en moral, el padre Eduardo Bonil, un escolapio, tengo entendido que ya falleció, fue mi maestro en la Universidad Pontificia de México, nos decía en su libro Matrimonio y Sexualidad, al momento que el hombre y la mujer se unen en la sexualidad o en el sexo, se comunican la plenitud. Por eso en ese momento el hombre manda el esperma, el óvulo lo recibe y comienza una vida. En ese momento comienza la vida de Dios. En ese momento comienza la vida de aquel que nos da vida en la abundancia, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Quizá el matrimonio, los novios, las parejas, muchas veces se equivocan, pero Dios no se equivoca. Cuando Dios quiere un ser viviente, cuando Dios quiere que el hombre y la mujer ya vengan y traigan un ser viviente, entonces Dios pone en el vientre de la mujer al ser, eres tú y qué sé yo. Por eso hay que respetar el don de la vida, porque el don de la vida forma parte de la gran familia de Dios. Y esa gran familia de Dios eres tú y soy yo. ¿Alguna otra recomendación, Chavita? 2 puntos más, Padre, ya para concluir, porque el tiempo está corriendo. El matrimonio, mucha gente lo concibe de 2 personas, pero es de 3. La palabra trimonio, bueno, hay dos interpretaciones de la palabra matrimonio. Una de ellas es matris, que significa lugar donde se fecunda, engendra, pero la otra es trimonio, que viene siendo 3 en 1. Es Dios, el hombre y la mujer. Y yo cuando compartimos las catequesis de matrimonios, nosotros le decimos que cuando 2 personas están en unión sexual, ofenden a Dios. Bueno, que no está la gracia del matrimonio. Claro, porque ahí falta alguien más y es Dios. Exactamente. Pero cuando están los 3, Dios, el hombre y la mujer, ahí Dios se santifican. Cada vez que tienen relaciones sexuales una pareja correctamente, porque hay incorrectas, hay correctamente se santifican. Me acuerdo que una vez fuimos a unas pláticas de sacramento de bautismo, unas catequesis, y había una señora ya grande, viejita, gordita, canosa,
de esa gente muy típica, ¿no? Y le da el codazo al marido y dice, ¿ves? Hay que santificarnos más seguido. Pues sí, pero ese es un punto. El otro punto, me acuerdo de una gran mujer, no sé si usted la llegó a conocer, la doctora Emma Godoy. Ella decía que ¿dónde está el altar de Dios? En el templo ya vimos que hay 3 lugares donde Dios se manifiesta, pero en el lugar, ¿dónde está el altar de Dios? En donde tienes tu altarcito con tu Cristo, con tu Virgencita, en la sala, no. En la mesa, tampoco. ¿Dónde? Habla su micrófono. Tus hijos son el primer altar, tu esposo, tu esposa y tú. ¿Sabe dónde, padre? En el lecho conyugal, en la cama. Bueno, porque ahí el hombre, la mujer y Dios se unen para dar vida. El Papa nos ha dicho y en Humani Vitae que seamos abiertos a la vida, y cuando el sacerdote hace, ¿cómo se dice? Proclama las promesas, los votos matrimoniales, están dispuestos a ser abiertos a la vida, y dicen que sí, y a la hora, no, se rajan. Entonces, y ahí vienen consecuencias, sí, estamos hablando de una implosión demográfica. Vean Italia, vean España, vean Alemania, países de ancianos donde no hay niños, gracias a esas famosas campañas de anticonceptivos pagadas por los ricos de arriba, que los anticonceptivos no son baratos, donde te dicen que la familia pequeña vive mejor, pocos para darles mucho, y cositas así que hoy en día estamos llevando las consecuencias. Esta generación de mi generación, en 10 años vamos a ser ancianos. Quizás enfermos, con enfermedades seniles. Las preguntas son 2. ¿Quién nos va a mantener y quién nos va a cuidar? Si nomás tuvimos un hijo o 2 hijos, ¿quién nos va a mantener? ¿O trabajan o nos cuidan? ¿Y quién nos va a dar la economía? Porque no hay es un problema social serio. Entonces, hoy en día, los países europeos y aún, perdónenme, Estados Unidos tiene ese problema. Hay mucho anciano, no hay muy poco niño. Bueno, padre, yo con esto concluyo. Pienso que ya es mucho. Y yo a las 12 aquí en Guadalajara me pasa como la Cenicienta. Todo se me convierte en calabaza. Bárbaro, Chavita. Pues gracias una vez más por esta gran compartir desde la palabra de Dios, la familia y las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es importante que nos demos cuenta de cómo el Señor actúa en cada uno de nosotros. Y una vez más, hermanos, hermanas, les invito a que tanto la Red de Pedro, Grupo Evangelizador y Hablar de Todo pero Cristianamente, le den like. Suscríbanse a nuestros programas, toque la campanita que nuestro hermano Chava tiene, toque la campanita y ante todo compartan para hacer más. Me da tanta tristeza que solamente nos vean, bueno, aquí en mi programa Hablar de Todo, el hermano Chavita tiene más, pero conmigo 50, 60, 70, casi tengo ya 700 suscriptores. Yo creo que estos 700 suscriptores tendrían que haber visto ya este programa. Ojalá, y como le decía esta visión a San Jerónimo, ¿verdad? Lees, ves la televisión, escuchas música, pero no te interesas por la cultura cristiana, la cultura católica, el celular, por supuesto. Yo te invito a que nos den los comentarios. Comenta, pero también comparte con todos tus conocidos, todos tus contactos para hacer más y más y más. Y ante todo, le agradecemos a nuestro Padre Dios por este momento diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Adelante, Chavita, ¿querías decir algo? No, le estaba diciendo de Dios. Que bueno, Dios... pues adelante, echémosle ganas y una vez más, nos vemos en el siguiente programa el próximo miércoles, la familia y las Sagradas Escrituras. Así es. Dios los bendiga en nombre del Padre,
nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Tu amigo Salvador Sandoval, de la red de Pedro, Grupo Evangelizador, y nuestro hermano sacerdote en gracia de Cristo, Pablo de Tarso, pero conocido por el padre Ismael Muñoz Gaitán, el padre Mayito. Hasta el próximo video. Bendiciones. Dios los bendiga.